dejar claro dónde están los principales retos que enfrentamos como país y en las regiones particulares. La siguiente, por favor. Estos son los cambios que tuvimos abajo de la línea horizontal, son aquellas dimensiones de la pobreza en donde ha habido avances. Si está hacia abajo quiere decir que disminuyeron las carencias. Si está hacia arriba quiere decir que hubo un aumento de las carencias. Y si ustedes se dan cuenta, ha habido avances entre 2012 y 2014 en prácticamente todas las dimensiones como consecuencia de la política social y la inversión que hace el país. En términos de respaldo educativo, particularmente la expansión de la cobertura de los servicios de salud, también una disminución en la carencia de seguridad social, mejoró la calidad de espacios en la vivienda, pero la dotación de servicios de infraestructura de agua, drenaje, estamos teniendo problemas, no solo de que están altos, sino de que no lo estamos logrando abatir. El problema de la alimentación y el que todos conocemos, porque lo convivimos con personas que tienen problemas cotidianamente, la insuficiencia de los ingresos. Pero ven ustedes que si bien la pobreza subió en el ángulo superior derecho, subió de 53.3 millones a 55.3 millones, como consecuencia de las acciones focalizadas de la política social, la pobreza extrema, esa pobreza que más lacera por su intensidad de carencias y privaciones, ha venido disminuyendo, tanto en porcentaje como en números absolutos. La siguiente, por favor. En el caso de Puebla es muy interesante porque entre 2012 y 2014 también disminuyó la pobreza extrema, pero básicamente lo que ustedes tuvieron es que como consecuencia de la acción de política pública que se llevó en el Estado y la conjunción con el trabajo de la Federación, todas las carencias en el Estado de Puebla disminuyeron. Pero que subsiste la problemática de que nuestro empleo sea un empleo que nos permita contar con el ingreso suficiente. La siguiente. Este es un mapa de la población municipal en pobreza. ¿Y qué es lo que encontramos en este mapa? Que no es nuevo, por cierto. Digamos, lo que es nuevo es el indicador que se llama pobreza. Pero lo que estamos observando aquí lo conocemos, yo hasta diría ancestralmente. Lo que vemos es sur-sureste con mayores niveles de pobreza, pero también zonas indígenas con mayores niveles de pobreza. Las sierras tienen mayores niveles. Si nosotros pusiéramos elevaciones, veríamos que la gente, primero, históricamente los llevamos a la serranía y ahora no les podemos llevar los servicios porque nos cuesta mucho más como Estado dotar de estos servicios. También los enclaves de mayor pobreza en las zonas indígenas de Yucatán, que ahí no es un problema de elevación de terreno. Y en diciembre daremos a conocer, aprovechando que el INEGI hizo la encuesta intercensal, las nuevas mediciones de pobreza municipales 2015, y por primera vez el país va a contar con este elemento para ver cómo ha venido evolucionando la pobreza general, la pobreza extrema y cada una de las carencias sociales. Una de las ventajas para la política pública de que la medición sea multidimensional de la pobreza es que ya no se le achaca a un solo sector la responsabilidad de responder. Es decir, antes parecía que la pobreza es tu ventanilla y tú atiéndela, ¿no? Ahora no, la pobreza es ventanilla de educación, pero también es ventanilla de salud, y ahí se puede ver en dónde se están invirtiendo y trabajando de manera más eficaz. La siguiente, por favor. Este es el mapa de la pobreza municipal que teníamos con la primera y única medición que tenemos hasta el país, que igual también como ustedes
saben, entre más oscuro es el tono, es mayor la pobreza. Ustedes pueden identificar en dónde es menor la pobreza, la metrópoli, pero aún en la metrópoli el nivel de pobreza es superior del 25%. Y ya no se diga las zonas de la serranía y zonas rurales, municipios rurales, en donde los niveles de pobreza son superiores del 75% y algunos de los municipios que aquí señalamos con niveles de pobreza superiores al 90%. La siguiente. Ahora, como les decía, esta nueva medición que tiene el país, digo nueva porque tiene 9 años, creo que proporciona elementos para orientar la política pública, para ayudarla a definir prioridades y con este enfoque de derechos. Los retos son mayúsculas por el propio enfoque que tiene, pero como comentábamos, esta es la parte izquierda, digamos, lo que ya transitamos. Ahora queremos caminar hacia un verdadero sistema de evaluación de los derechos sociales en México. Tenemos un proyecto de investigación con la UNAM en donde vimos todos los derechos, pero no solo desde la pobreza y también en su conjunto. Y la idea, y con esto termino, es que queremos transitar en esta siguiente etapa hacia una verdadera medición del cumplimiento de los derechos sociales en el país, pero que haya mediciones oficiales de ello dentro de nuestro ámbito de competencia, que es la política de desarrollo social. Es decir, queremos contar con información sobre otras dimensiones como el derecho al trabajo, como el derecho a un medio ambiente sano, como el derecho a la no discriminación, como la violencia de género, otros indicadores que no solo nos den cuenta de las coberturas, en donde hemos avanzado muchísimo, como ustedes han podido constatar, pero que también no nos dan cuenta de los retos que enfrentemos en términos de disponibilidad, acceso, calidad y asequibilidad de los servicios, en particular de educación y salud. Y la idea es que el país pudiera contar con un sistema nacional de indicadores de desarrollo social con enfoque de derechos humanos para mejorar la política pública. Por supuesto, se requieren estudios cualitativos complementarios y contribuir a través de la generación de esta información que ya hemos venido dando en el ámbito de la pobreza a constituir y fortalecer las políticas públicas con enfoque de derechos como estamos obligados. Y para concluir, un elemento final, pero no por ello menos importante, hacer los vínculos de aquello que le compete al Coneval, que es el desarrollo social, con los otros derechos sociales, los otros derechos, los culturales, los ambientales y por supuesto los derechos civiles y políticos, porque todos sabemos que junto con la pobreza vienen problemas de acceso a la justicia y otro tipo de problemáticas que están interrelacionadas. Y esto era lo que quería comentar con ustedes. Muchísimas, en verdad, maestro, diputado, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el trabajo y sobre todo lo que andamos queriendo hacer para los siguientes años. Muy bien, maestro Ricardo César Aparicio Jiménez, gracias por su ponencia de esta tarde. Es momento de ceder el micrófono para el auditorio. Si alguien desea formular alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, sírvanse a alzar la mano. Gracias. Solo algunas.
Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Jesús Rodríguez y tengo una inquietud, ¿no? En el tema de la medición de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Ya entendiendo el tema multidimensional, hay obviamente diversos factores, ¿no? Recientemente se acaba de crecer una política pública del gobierno federal en donde, por ejemplo, todos los universitarios de escuelas públicas tienen derecho al seguro social. Obviamente eso va a llevar a que en el índice de acceso a la salud pues se mejore considerablemente, ¿no? Pero estamos descuidando también el tema que usted comentaba ahorita, doctor, por ejemplo, de las pensiones, ¿no? ¿Cómo vamos o cómo va el gobierno federal a atender a 4 millones o 5 millones de estudiantes, ¿no? Para reducir un tema de pobreza, pero obviamente estamos dejando de lado muchas otras cuestiones que tarde o temprano pues van a estallar en la cara a alguien, ¿no? Eso por citar el tema pues de la salud, ¿no? Mi pregunta acá sería si una política pública, por ejemplo, no sería más oportuna en el sentido de brindarle a estos estudiantes la oportunidad de un empleo de medio tiempo, pagando sus cuotas como debiera de ser, ¿no? Para no generar una bola de nieve que más tarde, le insisto, será por un problema de alguien. Muchas gracias. Por favor, si pasamos el micrófono allá para contestar en bloque. Sí, claro. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Adolfo Roberto Palacio Santillán. Yo quiero preguntarle al doctor Aparicio si este trabajo que se realizó incluye algún tipo de medición de la incidencia de la corrupción en la pobreza. Sabemos que las razones por las que se fracasa en las políticas públicas a veces es por la falta de planeación, pero generalmente no es tanto por el número de recursos que se destinan a los programas, sino porque ese dinero que se destina a los programas no llega a sus destinos. Entonces, saber si hay algún tipo de medición de esta incidencia que tiene la corrupción en la pobreza que aqueja a nuestro país. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle su presentación y hacerle una pregunta con respecto a su opinión sobre si, dado que, por ejemplo, el Seguro Popular cubre a una población que no necesariamente está incluida dentro de organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social y otros, está financiando precisamente a la economía informal, sino que la economía informal y todos aquellos que elaboran en este sector de la economía no solamente vienen direccionados sus derechos de acceso a la salud, sino también no cotizan, por ejemplo, para una pensión, no cotizan no tienen derechos laborales bien claros, si en el momento de que son despedidos, etcétera. También no pagan impuestos ni ellos ni tampoco sus empleadores, etcétera, ¿no? Y además de que la economía informal no solamente se refiere a aquellos pequeños empresarios que salen a lo mejor a vender un hot dog o un tamal ahí donde pueden, sino que también implica toda aquella economía que no necesariamente es positiva, ¿no? También está la cuestión delincuencial, ¿no? Entonces, digo, eso es solamente una pregunta, si es que nos puede dar su opinión al respecto. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Víctor Reyes, de la Asociación Civil Desarrollo Social Ciudadano. Perdón. Mire, yo quiero hacerle una pregunta en particular, porque usted, cuando nos habla de las variables que genera el Ceneval, nos habla de lo que nos dice la administración, las necesidades básicas que debe tener todo individuo. Primera situación. Segunda situación, hay un cambio de nombre, ahora le llamamos derechos humanos a lo que antes eran las garantías individuales.
pero sabemos que es más bien una carta de buena intención para todas las personas. Se lo digo porque en un momento determinado, cuando nosotros tocamos como asociaciones civiles, queremos apoyar a algunas personas. Lo comentábamos ahorita hace unos minutos con otras asociaciones. Las personas generalmente, cuando se llega a apoyarlas, lo primero que hacen es ¿qué me vas a dar? O la primera pregunta que hacen es ¿qué me vas a dar? ¿Con qué me vas a apoyar? ¿A qué vienes? Vienes por mi voto, por un voto para que te dé yo tu voto, ¿sí? Y bueno, le decía esto por lo siguiente. En INEGI yo he conocido a algunas personas que han hecho encuestas y que desgraciadamente me lo han dicho. Hay ocasiones en que llegamos y las personas no están. Las encuestas que hacemos a veces son inventadas. Porque me tiene que dar todos los datos la persona encargada de la región o del lugar al que voy. Y como no los voy a encontrar, prefiero que él me dé todos los datos de todos los vecinos. Entonces, cuando usted nos habla de un X porcentaje sobre pobreza a nivel general, yo podría decirle que desgraciadamente esos datos en ocasiones no son verídicos, porque las encuestas no se están haciendo como se debe. Y aquí es donde empieza a haber un desfase en lo que se refiere ya a lo que usted habla de los porcentajes sobre pobreza, porque muchas veces nos han dicho, no, es que los pobres marginados, los que en ocasiones ya no tienen ni cómo alimentarse, son alrededor del 60%. Cifras oficiales que nos está dando ahorita es que somos alrededor del 46%. Y digo somos porque yo carezco de trabajo, por ejemplo. Entonces yo me considero pobre en este momento con lo que usted está diciendo, ¿sí? Y la situación que hacen nuestros diputados en ocasiones es no voltear a ver lo que las asociaciones civiles proponemos para que no existan más pobres, pero que efectivamente no existan más pobres. Por desgracia no están todas las asociaciones civiles que conozco, que en un momento determinado ellas sí tienen el valor de llegar y meterse a lugares en donde no todas las personas tienen el valor de meterse, porque existe también delincuencia y se da aquí en la misma ciudad, ¿sí? Entonces sí quisiera decir, ¿quién evalúa el trabajo que ustedes están haciendo? Finalmente, porque usted lo sabe, empieza por llegar no solo a dar datos, sino la evaluación final que ustedes están haciendo. ¿Quién les hace esta evaluación? O hacemos lo mismo que tenemos que hacer con los congresos, llámese Congreso de la Unión o congresos locales, que nadie los puede evaluar, porque cuando intentamos evaluarlos nos dicen que no, que ellos trabajan, ¿sí? Entonces sí me gustaría saber quién evalúa el trabajo y si ustedes pueden en un momento determinado no solo indicarle a los congresos y al gobierno, oiga, están mal en esto, tenemos que atacar esto de esta manera y tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque los pobres están creciendo, ¿sí? Nos están rebasando porque desgraciadamente no hemos tenido la capacidad de generar empleos, pero empleos que sean del país.
estamos generando empleos que vienen del extranjero. Entonces el dinero no se queda en el país, se va a otros lados. Es cuanto, gracias. Gracias. Aquí adelante, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Félix Sáenz López. Maestro Aparicio, quisiera ver si usted puede comentar algo acerca de la dimensión de ingreso en esta medida multidimensional de la pobreza. Es decir, cómo se construye el indicador de ingreso, si es con base en la canasta básica, o cómo saber si a una persona le alcanza lo que gana o es suficiente, y cómo es esa línea de ingreso que ustedes construyen. Gracias. Bien, adelante por favor con las respuestas, maestro. Primero que nada, permítanme agradecerles los comentarios, las preguntas, porque yo creo que es precisamente mediante este tipo de diálogos como puede uno reformular muchas de las cosas que hacemos. Permítanme hacer un comentario general. Lo que pretendemos en Coneval es hacer nuestra chamba, y nuestra chamba se inserta dentro de una tarea del Estado, que es la de evaluar la política pública específica y exclusivamente en materia de desarrollo social. ¿Sí? Y queremos hacerlo para brindarle elementos a los diferentes actores para contribuir a tener un mejor país. ¿Y qué quiere esto decir? Que cuando hablo de Estado no estoy hablando de gobierno, estoy hablando también de elementos para la sociedad civil, para que la sociedad civil haga su chamba, pero también para que el gobierno pueda planear, diagnosticar y trabajar mejor, ¿no? Entonces, también parte de nuestra chamba. Es decir, tenemos como dos clientes, la ciudadanía por un lado, que es a quien nos debemos fundamentalmente, pero también la parte instrumental de que hagamos las cosas un poquito mejor. Entonces ese es el comentario general. Permítanme recordar un elemento de los derechos humanos, ustedes que son expertos, que es el de la indivisibilidad. Y no nos vamos a sentir satisfechos hasta que todos los derechos estén resueltos en su totalidad. Y entonces eso me lleva, como comentario general, a la pregunta que nos hacía Jesús, y que yo creo que es un buen ejemplo de cómo podemos mencionar los múltiples retos que enfrenta la política pública. ¿Qué hacemos? ¿Destinamos los recursos a ampliar la cobertura de los muchachos universitarios o a fortalecer el sistema de pensiones? Creo yo que el Ejecutivo es electo pues precisamente para definir esas prioridades. Nosotros lo que tenemos que hacer como sociedad, tanto como sociedad civil como evaluadores de la política, es ver si está siendo eficaz o no, pero reconociendo la prerrogativa de los ejecutivos, la prerrogativa de los congresos de hacer las leyes y de ejecutar sus programas, y ser lo suficientemente críticos y no complacientes con la información. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, Jesús, los universitarios, pues sí es importante que tengan el derecho, y de hecho no es algo que les esté dando ahorita el IMSS, esto es algo que está en la ley del Seguro Social desde hace muchísimos años. Lo único que están haciendo es diciéndole a los jóvenes, oye, tú tienes este derecho y ahora te lo voy a reconocer con tu número de afiliación. Pero no es algo que sea, y perdón que hable de personas, no es que el actual director del Seguro Social esté dando esta cobertura. Lo único que están haciendo es reconocerle y decirle a la gente que tiene el derecho.
El problema de las pensiones es todo un tema. Si ustedes recuerdan, se quedó parada en el Congreso la ley de universalizar una pensión para todas las personas, a pesar de que no hayan contribuido mediante la seguridad social. Es un tema de género fundamental, porque por un lado ponemos a la mujer a educar a nuestros hijos e hijas, y después le decimos, es que sabes que tú no contribuiste, entonces solo puedes acceder a la seguridad social a través de una pensión por viudez, ¿no? Entonces, elementos de desigualdad fundamentales, pero se quedó parado porque no ha habido recursos, pero ya está en la legislación ese tema. Sin embargo, me parece muy importante esto que dices. El problema es cómo asignar las prioridades de política pública con el problema básico de los economistas, con los recursos disponibles, ¿no? Pero es un muy buen tema. El tema que nos pregunta Adolfo sobre la corrupción, sobre la pobreza, lo podemos enmarcar en una problemática más general acerca de la investigación y el estudio de los factores que determinan los orígenes y las consecuencias de la pobreza. La corrupción en sí no es la pobreza, pero hay que distinguirlos. Una cosa es qué es la pobreza, cuál es su núcleo constitutivo, que es un poco el trabajo que el Congreso nos ha pedido para tratar de imaginarnos y hacer acciones para erradicar esa pobreza que en general yo lo que he visto en estos 10 años de trabajo acá, nunca he visto a alguien que diga, oye, no, es que no debe de haber políticas públicas para erradicar la pobreza. Creo que sí, yo veo un consenso social en ese sentido, ¿no? Más allá del gobierno. Pero es muy importante porque tú mencionaste corrupción como origen de la pobreza, pero en realidad hay muchos otros detonantes de la pobreza, como la violencia, por poner un ejemplo, ¿no? Que no se estudian y que habría que entrarle. Es un tema fundamental para analizarlo. Hay algunas cosas, no específicamente a nivel micro, sí a nivel macroeconómico, pero es un tema y otros muy importantes. El del seguro popular también se inserta en términos más generales la pregunta sobre si produce un incremento de la economía informal en lo que son los efectos perversos de la política pública, ¿no? Yo hago una política pública tratando de lograr un aspecto positivo y genero distorsiones que me llevan a una consecuencia no esperada, no anticipada, pero además que no es lo que queremos. Creo yo que los estudios que se han hecho no han alcanzado a demostrar fehacientemente que el seguro popular esté incrementando la economía informal, hasta donde yo recuerdo, pero sin duda es un tema. Creo yo, desde la perspectiva de derechos, que lo que más nos debe atender, sin menospreciar, sin dejar de ver la importancia de lo que usted menciona, es el hecho de los accesos diferenciados, los derechos diferenciados en el seguro popular y en la seguridad social, junto con la necesidad de ver no solo las coberturas, que es lo que nosotros medimos en la medición de pobreza, sino también las oportunidades, la calidad de la atención, la resolución de los problemas de atención médica. Y un tema nada más entre paréntesis, el aspecto delincuencial. Ese es, y se vincula con lo que después decía Víctor. El problema con la delincuencia y el trabajo vinculado con la delincuencia, en particular con la delincuencia juvenil, es que es una economía que se convierte en oscura. El joven, cuando llegas a su casa, no te va a decir que se dedica a eso, él te va a decir que es nini,
no estudio ni trabajo, y no te va a decir, es que mira, yo me gano tanto vendiendo la droga. Entonces, pareciera que la familia es más pobre de lo que es, o que el muchacho es más pobre de lo que es, porque ese es ingreso que no se reporta por múltiples. Ese es uno, estamos hablando del aspecto delincuencial. Hay muchos otros factores que involucran una declaración no precisa. Les pongo otro ejemplo. Hay mucha gente que dice que los pobres son en estas estadísticas más pobres de lo que son, porque dicen, si yo digo lo que me dan los programas sociales, me los van a quitar. Toma, ahorita te digo lo que gano, ¿no? Y ahorita nomás estamos mencionando dos. En realidad, cualquier medición de este estilo tiene muchísimas problemáticas. Esto no es medición exacta, no es ciencias exactas, son aproximaciones estadísticas buenas, metodológicas. Yo les podría decir que hay todo un trabajo de 50 años en la comunidad internacional para fortalecer las encuestas de ingresos y gastos que hacen los países, no solo el INEGI, pero no deja de ser cierto esto. Ahora, sí me preocuparía un poquito que nos fuéramos con la idea que las encuestas del INEGI son inventadas. No, digo, ahora sí que, primero porque son mis cuates, ¿no? O sea, son mis cuates, pero además, un poco porque los respeto mucho en su trabajo. Lo que hacen operativamente es estar 7 días en la vivienda para tratar de para minimizar la posibilidad de no encontrar a la gente. Todas las encuestas de estas y de otro estilo, cuando nosotros tomamos la decisión de preguntarle al ciudadano, a la ciudadana, estamos partiendo de la base que vamos a registrar y reportar lo que nos digan, ¿no? No les voy a decir, porque sería absurdo, que no hay problemas de campo. Por supuesto que hay problemas de campo, pero también, por lo que nos cobran, hay muchísimo trabajo que se hace para tratar de hacerlo lo más seriamente posible. Y otro elemento, no cuestiono lo que dices, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, nada más sí destacar el profesionalismo del INEGI y de los presupuestos que se implican. Y finalmente, lo más importante, estas medidas no las tomen como exactas, pero lo que no podemos dejar de ver es las problemáticas sociales y económicas que hay detrás, no del 68.4 o del 72.3. Pero ¿qué nos dice? Y aquí yo voy a la última pregunta de Félix. El ingreso. ¿Cuántos de aquí no sabemos que el problema del ingreso tiene 40 años deteriorándose? Y que estos datos lo dicen con un parámetro que después es comparable a lo largo del tiempo, nada más para darle cierta regularidad. Pero esta o cualquier otra medición nos hablaría del problema de la dimensión de ingreso y del problema de la seguridad social y del aumento de las coberturas que ha tenido el país en educación, en salud, ¿no? Digamos, son los grandes hallazgos. La sociedad civil tiene muchísimo que aportar y por eso nosotros valoramos tantísimo no solo el trabajo, sino la visión crítica de todos ustedes hacia quienes trabajamos desde las autoridades federales, estatales o municipales. Gracias. A continuación también una pregunta del diputado Céspedes. Muchas gracias. De antemano, maestro Ricardo, un gusto poder escucharlo y retomando lo que comentaban varios amigos acá, me quedo con el tema de Jesús Rodríguez. A mí se me hace muy interesante tu pregunta porque sin duda está generando una carga financiera importante y el tema sería ¿qué se prioriza? Y cómo tienes que ver el macro, no ver muchas veces el micro. ¿Qué priorizamos? Un derecho a la salud de los jóvenes estudiantes que sin duda
se busca fortalecer para que no trunquen una carrera universitaria y el día de mañana puedan ser parte del entorno productivo de nuestro país, o una pensión digna para una vejez digna después de una vida de trabajo. Es algo que genera, y ¿a qué le daremos prioridad en un tema de derechos humanos, o a un tema de economía, o a un tema de lo que se va a acercar inevitablemente en cuanto a las cargas financieras que están generando, y en muchos casos las mediciones del Coneval que ponen indicadores y que la mayor parte de entes de gobierno buscan minimizar los indicadores porque es como los mide la sociedad. Y esto es el preguntar si no todas estas políticas públicas enfocadas a atacar los indicadores está generando un asistencialismo que está priorizando el tema de indicadores, o están generando una transferencia de estatus permanente. Porque si hoy buscamos que esas políticas públicas que se vienen generando han hecho que los indicadores se muevan momentáneamente o realmente generan una transferencia para que ese estatus sea permanente. En el tema de los jóvenes que tendrán acceso a derechos de salud, pues hablamos de un periodo de 5 años en lo que dura su carrera. En el tema de la vejez, que sea una pensión digna y que signifique en muchos casos la forma de vida de una pareja, aquí se tendrá que dar prioridad. Y si nuestras políticas públicas hoy están basadas en tratar de bajar los indicadores. Muy buena pregunta. ¿Qué priorizar? Es el tema. Pero no solo qué priorizar, ¿quién prioriza? Porque si yo soy el secretario de Desarrollo Social, voy a decir que se prioricen estos aspectos. Pero si yo soy el secretario de Educación, voy a decir que se prioricen estas otras dimensiones de la pobreza. ¿Quién o quiénes deben ser los actores institucionales responsables de tomar esas decisiones? Quizás pudiéramos ser el Ministerio de Finanzas, pero el Ministerio de Finanzas tiene como que otras prioridades, no necesariamente las que tienen los diferentes sectores. Yo la complementaría ahí. Tengo yo la impresión, y era esa lámina en la que veíamos cuando nos imaginábamos un México sin pobreza, que el elemento clave cuando pensamos en esta medición es la pertinencia de los indicadores. Tratamos nosotros de ser muy cuidadosos de que todos aquellos aspectos que estuvieran en la medición sí fueran aspectos en los que hubiera relativo consenso que queremos que se erradiquen, ¿no? Como esto de que no haya un solo niño o niña que no vaya a la escuela, que no haya una sola vivienda que no sea digna, y es lo que tratamos de monitorear. Para mí ese es un elemento clave. Sí, desde nuestro punto de vista, es personal este punto de vista, pero creo que refleja más o menos la posición institucional, es que los órganos evaluadores deben hacer recomendaciones de política, pero que sí debemos ser muy respetuosos desde el gobierno, desde la evaluación, de las atribuciones de los ejecutivos, de asignar las prioridades de política, ¿no? Que no sea el evaluador quien imponga las políticas, porque nadie le da la verdad al evaluador, y en parte por lo que hemos comentado acá. Me parece sumamente relevante este elemento de si no nos estamos centrando demasiado en atacar las carencias. Y a veces quizás no sería el problema en que nos enfoquemos demasiado, sino más bien en que nos enfoquemos exclusivamente, ¿no? Y además, como ustedes lo están mencionando, en una perspectiva de corto plazo. Los estudiantes que van a estar 5 años cuando tenemos el problema del envejecimiento. Sin duda son temas de política pública muy relevantes.
Sin duda también pensamos que los indicadores es pertinente reducirlos en esta visión, pero que la evaluación de la política pública y el trabajo de política pública no puede restringirse exclusivamente a la medición de pobreza. Esa es como una de las lecciones que estamos derivando de esto. Ahora tenemos una medición de pobreza, ¿no? Pues sí, qué bueno que la tenemos y qué bueno que la queramos erradicar. El riesgo que tenemos es que nos fuéramos demasiado tiempo exclusivamente a eso, descuidando los otros aspectos de estatus permanente, ¿no? Ese es como el gran riesgo que nosotros vemos. No porque, pues qué bueno que todo el mundo tenga cobertura de salud, qué bueno que todos los niños vayan a la escuela, ¿no? Pero no va a ser suficiente. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por esta conferencia que ha sido desde una perspectiva muy particular, sumamente enriquecedora, porque hablamos de la pobreza, que es un eje fundamental de la vulnerabilidad de cualquiera de los derechos humanos y que afecta desde luego seriamente a gran parte de nuestro país. Antes de despedir al ponente, quisiera también agradecer la presencia de servidores públicos del Ayuntamiento de San Andrés Cholula y de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede de Tehuacán. También nos acompañan de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sus representantes, y de CIATI, de organizaciones de la sociedad civil, Mujeres hacia un Futuro, Fortalecimiento Ciudadano Siglo XXI AC, Fundación Indígena Grupos Marginados, Rolando Méndez AC, ITUE AC, y Unidos al Desarrollo Integral y Humano de Comunidades Rurales AC. Muchas gracias a todos por su asistencia. Pues para finalizar me voy a permitir hacer la entrega del reconocimiento de parte de la Comisión de Derechos Humanos y cuya lectura es la siguiente. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla otorga el presente reconocimiento al maestro Ricardo César Aparicio Jiménez por su conferencia magistral, Medición multidimensional de la pobreza, una perspectiva de derechos humanos. Puebla, Puebla, 30 de junio de 2016, y está firmado por el maestro en Derecho Adolfo López Vadillo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su participación y los esperamos en las próximas conferencias que se organizan desde nuestro ciclo. Muy amables. Muchas gracias. Bueno,